En este segundo tramo de Sin Distancias tomamos el pulso a la titulación de Trabajo Social. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que ofrecen estos estudios cada vez más demandados y reconocidos? Para ello nos acompaña el catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, y un invitado que nos presenta. Bueno, pues encantado otra vez de estar aquí, de estar en la radio de nuestra casa de la UNED, en este tiempo de inicio del curso. Todos los estudiantes nos están escuchando pues para plantearnos problemas reales que se abordan en la vida universitaria, en la investigación y en nuestra disciplina, en el trabajo social. Y para eso pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Fernando de Lucas, que es decano de la Facultad de Trabajo Social de la Complutense, que ahora nos contará, que es pues quizás la facultad más importante de trabajo social de España y que tiene una larguísima trayectoria en años, ¿no? En la UNED somos un poquito más jóvenes, también hacemos lo que podemos, pero la verdad es que la Complutense pues siempre ha sido una referencia en el ámbito de la especialización en trabajo social. Y el tema de hoy, como ya saben todos, ¿no? Pues es un tema bien importante, que es ¿qué hacemos en un nuevo tiempo político? Estamos discutiendo sobre la viabilidad de un gobierno, llevamos ya elecciones, estas elecciones. Y por detrás de estos hechos hay situaciones convulsas. Tenemos grupos desprotegidos como los jóvenes, tenemos nuevas necesidades, tenemos necesidades que eran evidentes hace años y ahora ya quizás no lo son tanto. Y entonces, bueno, pues el tema es reflexionar sobre este nuevo tiempo político y estas nuevas perspectivas de trabajo social. Así que, Fernando, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme de nuevo, Antonio. Muchas gracias. Aunque debería decirte una cosa, somos grandes, pero bueno, la UNED es más grande. Es verdad, sí, es por tamaño. A veces importa, otras veces no. Pues mira, la primera pregunta a vosotros, ¿no? Pensándolo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Con la experiencia con los estudiantes y tal, cuando tú vas viendo los cambios en estas décadas, ¿no? de trabajo, a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo los estudiantes han comenzado un proceso de movilización y la gente joven, después del 15M, que está dando lugar a nuevas demandas, ¿no? También en el ámbito del trabajo social. ¿Cómo veis esto desde la universidad presencial? Bueno, es una pregunta complicada en ese sentido porque realmente pensando un poco en el trabajo social, que está muy implicado con lo social, como se entiende habitualmente, yo, el alumnado, en concreto de trabajo social, no ha sido un alumnado que realmente sea tan activo como otras en otras disciplinas en el ámbito de la movilización social, quizás porque están ya trabajando en lo social. No obstante, en este último tiempo sí se ha observado en general pues un mayor incremento en unas demandas relacionadas con la representación y con, lo que entiendo que, como todo el país, la democratización real de todos los aspectos de la vida. Sobre todo en esa especie de choque entre lo que son los derechos proclamados y la realidad efectiva de llevarlos a cabo. Yo creo que eso, a fin de cuentas, resume una cultura política que ya está entre nosotros y que inevitablemente demanda a los partidos políticos, en este caso yo creo que hablamos fundamentalmente de eso, que cumplan con su función. La verdad es que nosotros lo pensamos muchas veces en nuestras investigaciones sobre los jóvenes, ¿no? Y sobre las nuevas demandas. Realmente en este nuevo tiempo, ¿no? En el que hay que establecer puentes, consensos, donde las legitimidades son compartidas, donde se generan nuevos espacios y nuevas demandas. Yo sí que creo que nuestro estado del bienestar al final ha acabado poniéndose de relieve que los jóvenes eran un grupo preterido en la población, ¿no? Siempre me gusta poner el ejemplo de cómo ahora mismo una persona jubilada con la pensión máxima, que son 2.050 euros al mes, gana bastante más que un trabajador con 8 o 9 años de experiencia y que ya se ha invertido en un porcentaje importante en nuestras pensiones aquella situación de los años 80 y 90 donde la gran mayoría no contributivas y donde significaba una parte pequeña, ¿no? Y sin embargo, las políticas sociales de juventud, el ámbito no existen, ¿no? Hay muy poco, ¿no? Entonces ahí en este nuevo tiempo quizás lo que vamos a ver son cada vez más grupos con demandas específicas que reclaman una atención por parte del Estado del Bienestar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hay varios problemas. Habitualmente la juventud en tiempos de crisis es la que paga el pato. Esto ha Sí, es sido verdad. siempre, y en nuestra generación, en la crisis de los 80, es decir, las tasas de paro entre la juventud eran muy, muy elevadas. Bueno, para el chico o la chica que está pasando aquello puede asumir, bueno, más adelante, en el futuro, tendré una salida. Esto es un momento duro que, bueno, tenemos que arrimar el hombro, vamos a decirlo así. El problema es que los jóvenes, los chicos y las chicas de hoy en día quizás vean que ese futuro no está tan claro el día de mañana, sobre todo por el proceso de precarización del trabajo. Y por otro lado, habitualmente se habla mucho de ellos, siempre se les coloca como un valor importante, pero no se cuenta con ellos para nada. Tú lo sabes perfectamente, como el trabajo social, realmente su relación con la juventud es prácticamente inexistente, en el sentido que en todo caso lo estudia como problema, pero no como agente de cambio también. Y si el trabajo social tiene algo, es la capacidad, y en este nuevo tiempo político, de que las personas usuarias, y entre este sentido, no sé, jóvenes o no jóvenes, los que sean también actores políticos. Porque precisamente el trabajo social está en la calle, está donde se están produciendo estas demandas. No es solamente atender a situaciones de desigualdad, que sí que lo es, por supuesto, sino potenciar lo que siempre se ha demandado también desde el trabajo social, la fabricación de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que ser desde abajo, no desde arriba. Claro, en eso estoy de acuerdo y creo que quizás en este nuevo tiempo político especialidades del trabajo social y programas que estaban casi en extinción en muchos ayuntamientos y diputaciones, como son los programas de trabajo social con grupos o comunitarios, van a dinamizarse, ¿no? En realidad, todas las movilizaciones online son movilizaciones que movilizan comunidades, ¿no? De votantes y también comunidades de participantes y comunidades de interés, ¿no? Y quizás ahí tenemos un espacio nuevo para revitalizar con las nuevas tecnologías, espacios que ya los propios nativos digitales, por decirlo así, están conquistando. Sí, totalmente de acuerdo. Nuevas tecnologías, innovación social. Es decir, todo esto está en nuestras manos y es un campo también en el cual el trabajo social tiene mucho que ver. Creo que podemos ser interlocutores, no protagonistas, sino interlocutores, mediar, en todo caso, entre lo que es la calle y la política. Y ahora tenemos más recursos para poder hacerlo. Perdona que siga por este camino, pero precisamente si algo se ha distinguido el trabajo social en la Universidad Española en este tiempo ha sido por convertirse en una disciplina emergente, ya antigua, no es nueva, es antigua, tenemos tiene más de 100 años. En efecto, pero emergente que a la hora de incorporar la investigación a través de los posgrados y los programas de doctorado está convirtiendo a los trabajadores y trabajadoras sociales en los protagonistas de las investigaciones, que son los que realmente van a poder plantear soluciones reales trabajando, porque esa también es decir, es una base esencial del trabajo social, con las personas usuarias, con los protagonistas. Tenemos a los actores, podemos trabajar con ellos, combinando con ellos, obviamente. Claro, la verdad es que esa es la diferencia entre otras ciencias sociales y el trabajo social, ¿no? La capacidad de impregnación, de análisis, de intervención social y el hecho de contar con todo un estado de bienestar definido con una, por decirlo así, institucionalización, ¿no? Yo creo que en este nuevo tiempo de cambio, de nuevas demandas, de redefinición del estado del bienestar, bajo mi punto de vista, por un lado se pone de manifiesto que el estado del bienestar no es algo neutral, está compuesto por grupos de interés, es producto de acuerdos y consensos en épocas determinadas de la historia que se mantienen y por eso pues, los estados familiares en Sudeuropa están orientados a la tercera edad y la familia es el resorte principal que apoya a los jóvenes y les protege, y en otros países pues hay una política clara de promoción y participación de los jóvenes en sus propias actividades y eso pues tiene implicaciones en una natalidad más elevada, en una edad de emancipación más temprana. En realidad, la primera característica de este nuevo tiempo político es que por fin podemos analizar el estado del bienestar no como a un tótem sagrado que hay que conservar, sino como algo que tenemos que analizar para ver dónde están las faltas de neutralidad, dónde están los grupos privilegiados, dónde están los grupos invisibilizados y volverlos visibles, ¿no? Y la segunda característica en este nuevo tiempo político es que cada vez va a haber, yo creo que más demandas sectoriales, ¿no? De grupos que demandan su ciudadanía, desde las personas con dependencias, con enfermedades raras, y que al final están buscando un interlocutor. Sí. La articulación de intereses es la que al final determina a veces las respuestas, ¿no? Eso a los efectos Mateo, ¿no? Famosos. Estoy de acuerdo contigo en una parte, pero otra también me gustaría reivindicar el propio estado de bienestar como una idea, es decir, como una cosmovisión que además es muy europea en ese sentido y que yo creo que en España también está asumida como algo natural. Es decir, hay un consenso político entre la ciudadanía de que incluso estaría dispuesta a
contribuir más en impuestos a la hora de tener una mejor seguridad social, mejor salud, mejor educación. Eso la ciudadanía está de acuerdo con ello. Luego ya, cuando entras en el detalle y a través de la articulación de intereses, podemos ir modificando la película. Pero ese consenso para nosotros es muy importante, porque eso es lo que nos está demandando la calle. Yo, por ejemplo, en clase, cuando yo doy políticas sociales y trabajo social, y hay un momento que echamos un vistazo a la Constitución española y vamos al capítulo tercero del título primero de los principios rectores de la política social y económica, y leemos parte del articulado. Y lo que se lee ahí es realmente muy valioso y muy avanzado. Pero claro, el alumnado se queja. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que no se cumple. Claro. No se han desarrollado las leyes pertinentes para ello, de una parte por lo menos, no de todo el articulado. En ese sentido, el problema que tenemos, y yo creo que es una demanda social desde hace mucho tiempo, es lo que acabas de decir tú. Vale, hay más apoyo hacia las personas mayores, porque se convierten en un grupo de presión, hasta cierto punto. Pero por otro lado tenemos un sistema que conspira contra sí mismo, porque depende de la familia de las mujeres y no las apoya. Claro. Y eso es lo que en el norte de Europa sí ocurre. Entonces estamos relegando a las mujeres a una situación subsidiaria, a fin de cuentas, y evidentemente a los jóvenes como unos actores que sin papel alguno. Esas son demandas que nosotros tenemos que recoger y tenemos que seguir reclamando para una democratización, una sociedad más justa, la participación de estos actores, que son los que luego van a redundar en una mejor situación de todos los estratos sociales y también de sectores concretos, que sean mayores, sean personas con diversidad, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante señalar que el resultado en cada momento histórico del estado del bienestar, estoy de acuerdo contigo en que es un modelo de estar en el mundo, ¿no? Es un estilo de vida, como diría Ortega, es una forma de construir la sociedad, pero es verdad que en cada momento responde a intereses en conflicto que son legítimos. Entonces yo, por ejemplo, cuando se discute sobre la tercera edad o sobre la gente joven, no es un problema de quién tiene más legitimidad, no. Es un problema de cómo redistribuimos recursos escasos y cómo apoyamos el bien común y qué prioridades tenemos como sociedad. No es un problema de que tenga más legitimidad el grupo joven que el grupo mayor, no. Tienen demandas distintas. Lo que ocurre es que nosotros las focalizamos en unos grupos y no en otros. Y después vendemos eso como si fuera el orden natural de las cosas. Y ahí es donde está, yo creo que la labor cotidiana, diaria y la investigación en el ámbito del trabajo social para poner de relieve justamente esas contradicciones que experimentas en el ámbito de la vida, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, un ejemplo que es muy curioso es que en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando tú te registras, diferencian tu género, raza, edad, composición, grupo y tal. Nosotros aquí en la población inmigrante no diferenciamos. Cuando un menor es menor, no diferenciamos si es inmigrante o migrante o nacional. Directamente en el sitio se le colocan en su lugar adecuado, todos igual. O sea que tenemos una forma de abordar los problemas establecida y después tenemos por detrás que analizar las contradicciones. Y en este nuevo tiempo político, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál crees tú que sería, dentro del ámbito del trabajo social, pues aquello en lo que se deberían formar nuestros trabajadores sociales para afrontar este nuevo tiempo político? En mi caso, por ejemplo, yo creo que tiene que haber creo que tienen que ser más expertos en redes sociales, trabajar más online, tener más capacidad de estar en el mundo de los nativos digitales, ¿no? Sí, no, eso es esencial. Y además es una demanda ya anciana, vamos a decirlo así, en el trabajo social. Parece ser, llama la atención que haya esa distancia con respecto al conocimiento digital y la utilidad que tiene. Hombre, tenemos alumnado que sí que es muy hábil y que idea, pero parece ser como que no tiene un contenido social, y lo tiene, y es muy potente, muy potente. No solamente en la educación, que ya lo conocemos, sino también en lo que es la intervención. Yo creo que esa es una parte, y eso además sirve de palanca para un campo que hemos citado antes de pasada, que es la innovación social. El trabajo social apoyado en esa innovación, apoyada a su vez en las nuevas tecnologías, tiene un campo enorme de crecimiento. Aún así sí me gustaría hacer un apunte sobre una cuestión que has comentado antes, sobre si distribuimos pocos recursos entre las necesidades. Bueno, hasta cierto punto, porque entiendo yo también que aquí lo que hay detrás son decisiones políticas. Sí, claro. Las decisiones políticas son las que indican si se distribuye más para un sitio o para otro, o se recauda de esta u otra manera. En el campo del trabajo social, y en concreto de una de sus herramientas, los servicios sociales, lo hemos visto. Es decir, el abandono hacia, sobre todo, el sector primario de los servicios sociales nos lleva a que hemos observado que en todo este tiempo de construcción de ese otro pilar, porque los servicios sociales son el pilar creado en la democracia del estado de bienestar. Ya sabemos que es un pilar un poquito delgadito, pero lo es.
tiene una perspectiva a corto plazo. Este es el claro ejemplo de que cómo no se están atendiendo demandas. Tenemos que ir a un largo plazo en las políticas sociales y en concreto las relacionadas con el trabajo social y no ese rendimiento político que incluso hasta los nombres desaparecen. Ya no se habla de servicios sociales, se habla de otras cosas. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que volver otra vez a la batalla de inicio de cuando en la transición política y justo después de la construcción del sistema de servicios sociales a demandar, no digo leyes estatales, yo creo que unas autonómicas bien coordinadas podrían funcionar, pero sí a reclamar ese cuadro de derechos básicos en todos los ámbitos de lo social. La verdad es que es como un círculo, ¿no? Es como un círculo, siempre estamos persiguiendo elevar los niveles de ciudadanía y de bienestar, pero es verdad que con la crisis, las políticas de austeridad, muchas de las posibilidades se han visto cercenadas, ¿no? Y yo creo que también de las expectativas. Yo creo que otra característica de estos nuevos tiempos es que necesitamos nuevos... a mí me parece, cuando analizo los datos disponibles, que hay una disparidad enorme entre las aspiraciones y la realidad. O sea, que vivimos en sociedades aspiracionales con personas que pretenden soluciones inmediatas, cortoplacistas, muy rápidas y con un nivel de bienestar muy intenso. Y después vivimos en un mundo de recursos finitos, ¿no? Y con dificultades para afrontar a la velocidad que se merecen los nuevos cambios, ¿no? De hecho, podemos seguir manteniendo programas que son fáciles y comunes y a lo mejor nuevas necesidades, incluidas las personas de la tercera edad, no las atendemos porque ya tenemos configuradas como tales, ¿no? Bueno, llama la atención porque es muy contradictorio lo que vivimos, pero bueno, es la historia que se repite una y otra vez. Antes de la crisis éramos ricos, en teoría éramos felices. Luego la generación que sufre esa crisis es difícil que asuma, es decir, un paso hacia atrás, y un paso hacia atrás tan grande. No obstante, nos despertamos en la crisis observando que las estructuras del bienestar, algunas de ellas funcionaban mejor de lo que creíamos, incluso eran bastante baratas. Pensemos simplemente en el sistema de salud. Y en cambio, es decir, a día de hoy asumimos que la austeridad, ¿no?, tiene que ser la norma que nos guíe. La austeridad sí, pero depende de cómo lo orientes. Yo creo que ahí hay un debate político muy potente, estoy de acuerdo contigo, porque lo ven los trabajadores sociales en sus ayuntamientos también, o diputaciones, ¿no? En las políticas de austeridad tienen una función en corto plazo, por ejemplo, de equilibrio de cuentas, en teoría, pero en la práctica lo que puede ocurrir es que se conviertan en una norma, incluso en periodos de crecimiento económico. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Donde está el problema de cómo redefinimos, porque lo que no va a parar son las demandas de nuevas necesidades. La población va a seguir envejeciendo y tendrá necesidades distintas y cada vez con un costo intensivo en mano de obra y cuidados. Las personas jóvenes también demandan. El problema de la natalidad en España es un problema realmente estratégico. Y después tenemos todos los problemas ligados a todos los tipos de comportamientos iba a decir disfuncionales, ¿no? Acordándome de aquella asignatura en la carrera de Sociología Antigua que era conflicto social y conducta desviada. Pero ya se plantea de otra manera, ¿no? Pero es verdad que sí que tenemos cantidad de problemas distintos y que tenemos, por ejemplo, acabo de llegar de Colombia. En Colombia se plantean todo el problema de la salud mental vinculado con la guerra, la guerrilla, el narcotráfico, pero aquí también nosotros tenemos un problema de salud mental muy importante en nuestros jóvenes y en la población intermedia, en algunos casos vinculados con el consumo sistemático de estupefacientes y de sustancias psicoactivas, y tenemos nuevos problemas. Sí, sin duda. Aún así me sigue preocupando que la juventud se siga mirando con un tiempo de espera. Es decir, tenemos que esforzarnos para que participen en la toma de decisiones, diseñen ellos, porque además responden, es cuando realmente responden, es lo que nos están demandando. Lo observas en clase, observas cómo realmente se sienten muy distantes de lo que pueden ser las instituciones, incluso la propia universidad, porque entienden que son órganos también de poder cuando realmente intentamos trabajar con ellos. Es decir, hay que abrir canales, tienen que manifestarse, porque sí es cierto que estamos hablando de una generación que está pagando pues los excesos vividos anteriormente y de la cual no tiene ninguna culpa. Y no es que hayan sido mal educados en la prosperidad, nada por el estilo. Es decir, simplemente se han educado en nuestras familias y están pagando el pato de una mala gestión. Por cierto, y habría que decirlo, que este agujero no lo creó el estado de bienestar, en absoluto. No. Viene de otro lado. El agujero viene de otro lado. Además, yo creo que en el caso de la crisis española, parte de la deuda pública financiera y la grandísima deuda privada que existía, que era 3 veces la pública hace 6 años, pues es terrible. A mí me llama mucho la atención, ¿no? No sé si a nuestros oyentes estos temas les preocupan, pero sí que es verdad que para investigar en trabajo social, para estudiar
para hacer nuevas propuestas hay que tener en cuenta el entorno. Y yo creo que nuestros jóvenes tienen, estoy de acuerdo contigo, que participar y tienen que asumir de una vez que ser joven no es un estigma y que tener aspiraciones no es un estigma. Que querer vivir bien o querer un nivel de bienestar mayor no es un estigma, no es algo imposible, se puede conseguir y de hecho respecto a cómo se vivía en los años 50 España cambia mucho. Cuando hablamos de las personas de la tercera edad hay que tener en cuenta que cuando surge la democracia el porcentaje mayor de personas de tercera edad tenía pensiones no contributivas. Claro que había que apoyar a colectivos enteros que habían pasado unas circunstancias dramáticas de la guerra y la posguerra. Y en ese momento se jubilaban, ¿no? O directamente es que no tenían ningún derecho a jubilación ni tan siquiera, ¿no? Pero claro, eso cambia conforme van cambiando las décadas y conforme aumenta el nivel de bienestar. O sea que en realidad yo creo que más que una guerra de las edades y una lucha de legitimación, yo creo que en esto es simplemente hay que encontrar el equilibrio razonable para las aspiraciones, ¿no? Y darse cuenta de que la democracia solo funciona si la trayectoria vital de sus ciudadanos es viable. Si tu vida no es viable, pues tu democracia no te gusta, ¿no? Yo creo que en el fondo parte del desapego de las instituciones tiene que ver con esto, ¿no? Sí, no, tiene que ver con que se proclaman derechos y no se disfrutan. O se van incrementando la desigualdad, que eso es lo que sí hemos vivido. Y entonces, en ese sentido, las cosas empiezan a funcionar mal. Y se culpa a quien no tiene la culpa, es decir, los propios fundamentos del estado de bienestar, yo creo que todos los apoyamos. Pero si no funcionan, entonces es la buena manera para empezar a desmantelarlos. Bueno, no me gusta hablar de desmantelamiento, pero sí erosionarlos. Y en ese sentido, durante todo este tiempo hemos visto cómo las grandes teorías de la ciencia política, de la reforma de los estados de bienestar o reestructuraciones de estado de bienestar, se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido ha sido debilitarlo tanto para decir no funciona y por lo tanto no vale. Y el estado de bienestar, o llamémoslo de esta manera, los regímenes de bienestar son la base esencial de lo que es el funcionamiento democrático de nuestras sociedades. Es una conquista después de la Segunda Guerra Mundial que no tenemos que perder en el horizonte. Y en ese sentido, para ello es necesario generar una participación real de todos los actores. Y esa participación real incluye jóvenes y mujeres. Yo estoy de acuerdo completamente. A mí me parece además que esto de las aspiraciones y que el ámbito de los derechos es fundamental tenerlos porque es necesario tener una vida digna, ¿no? Y aquí la variable fundamental es que se acusa cuando se deteriora un servicio. Por ejemplo, si tienes un policía solo para todo Madrid, pues es imposible que haga nada. Después la policía no funciona. Oiga, mire usted, no, usted bajo determinadas condiciones es muy difícil funcionar. Un caso, a mí me gustaría romper aquí una lanza. Ya sé que los que nos están escuchando pues son personas interesadas en la vida universitaria, pero es que yo creo que la universidad merece la pena y merece la pena el disfrutar de la vida y el conocimiento. Y claro, la Universidad Española, que siempre se va tan mal, no es verdad. Tenemos muchas más publicaciones que hace 15 años. Los profesores universitarios en un contexto mucho peor. Sí que es verdad que nos estamos envejeciendo. ¿Por qué? Pues porque justamente al no dotar de profesores jóvenes, etcétera, pues hay más dificultades, ¿no? Y yo creo que lo piensan nuestros estudiantes un momento, ¿no? O ese nuevo tiempo, el nuevo tiempo en el que estamos, un tiempo de transformaciones muy rápidas, de nuevas demandas, de demandas que quedan obsoletas, de derechos de ciudadanía que hay que construir. Yo creo que refuerza el papel de la universidad como observatorio, como, digamos, institución que forma, que investiga, que prepara, que ayuda. Y sin embargo nos estamos encontrando con a veces el deterioro de las instituciones y claro, bajo determinado nivel es imposible funcionar bien, ¿no? Es verdad que siempre en el estado del bienestar, como pasa con los jóvenes, tenemos siempre el estigma de que es que claro, hay otros que lo pueden hacer mejor y siempre la sospecha, ¿no? Es que claro, una pandilla de enchufados y tal. Y yo no creo que sea así. Yo creo que lo que ha ocurrido es una mejora drástica del profesor universitario y las más prácticas, o sea, el porcentaje de malas prácticas que existen en cualquier grupo humano, pues hay que combatirlas, pero no definen al total del colectivo, ¿no? Yo no creo que la vida universitaria se pueda definir como el puro chanchullismo o que el trabajo social podamos decir que es que, bueno, que tampoco es para tanto porque otro lo puede hacer mejor. No, son profesionales cualificados y tenemos que... Y el estado de bienestar depende, como tú dices, de ellos, ¿no? Me gusta que digas eso, porque realmente echando un vistazo atrás, yo hablo de mi facultad, la Facultad de Trabajo Social, antes Escuela de Trabajo Social, Escuela Universitaria. El cambio ha sido radical y ha sido un cambio generado a lo largo de este tiempo con cada vez menos recursos. Porque ahora se nos está hablando, y esto hay que tenerlo en cuenta también, es que no estamos en los rankings de la Universidad Española. Y se compara, ¿de qué manera? Pues con Harvard. No sé que Harvard debe tener la mitad de estudiantes de lo que tiene la Universidad Complutense, por poner un ejemplo, y tiene una financiación como toda la Comunidad de Madrid.
Claro, en esas circunstancias creo que se trabaja de una manera diferente. Nosotros en este tiempo hemos respondido a las demandas sociales, vamos a decirlo así, recortando y produciendo más. En la actualidad, mi facultad, pero como otros centros, otras facultades y otros centros donde se está impartiendo trabajo social, el número de doctores ha incrementado de manera importante, de posgraduados, las publicaciones, las investigaciones hechas por trabajadores y trabajadoras sociales, cada vez con menos. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y es el momento de que se invierta más en educación y es el momento de que se invierta más en universidad. Y esa es la sociedad que será más competitiva y será más democrática. Sí, yo creo que en ese sentido, por lo menos en el trabajo social, lo que yo conozco, nosotros no tenemos miedo a la competencia, no tenemos miedo a la investigación. En trabajo social en España hay grupos potentes de investigación, personas que tienen trayectorias muy brillantes. No es un problema de gestión de los recursos y si nos los dan lo haremos bien. El problema que hay es que en muchos casos todo esto esconde una estigmatización general, como cuando se dice que los jóvenes son unos vagos que no trabajan, que a lo que lleva es a recortar aún más, ¿no? Sí, bueno, y luego dinámicas de poder. Nosotros somos una disciplina académica, vamos a decir joven, no tanto, pero bueno, la disciplina, la cuestión profesional es mucho más antigua y aún así tenemos que seguir peleando y reclamando nuestra identidad y nuestra especificidad. A mí me hace gracia porque vas a Estados Unidos y vas a una biblioteca y ves social work, trabajo social, 20 estantes. Sociología y ciencia política, 2 estantes. Y aquí llegas y se invierten las relaciones, ¿no? Aunque, igual que en Estados Unidos, tenemos mucho más alumnos que otras facultades de ciencias sociales. Y somos más eficientes y funcionamos y tenemos una capacidad de crecimiento muy grande. Por eso somos tan atractivos. Y por eso es necesario que sigamos manteniendo nuestra identidad y que sean los trabajadores y trabajadoras sociales los que estén en intervención social. Son quienes deben estar. Claro, yo creo que en ese sentido la preparación es muy importante y también eso hay que romper una lanza a favor de los colegios de trabajo social en España porque han defendido la profesión y vas a otros países como Francia o Italia y no es la misma situación. O sea que realmente España es uno de los países mejores para ser trabajador social en el sentido de competencias más o menos regladas que más o menos en los ayuntamientos y diputaciones ejercen, de cuerpos funcionariales extensos y de un volumen de profesionales, 40.000 creo que hay en toda España trabajando ahora mismo en diversas instituciones en torno a esa cifra que implica un músculo muy potente. Así que también a los que nos escuchen, que estén haciendo la carrera, cuando acaben la carrera, que se inscriban en su colegio profesional porque realmente es muy importante. Sí, y necesita de esta manera reforzar el papel de la profesión. Eso es cierto. Hay que recordar también que cómo se evalúa, cómo se valora a los egresados nuestros en otros países. Es decir, nuestros trabajadores y trabajadoras sociales son muy, muy bien valorados y se contratan, lo que no significa que todo el mundo se tenga que ir, ¿no? Ya trabajamos en nuestro país, pero bueno, que se sepa que realmente tenemos una formación mejor de la que queremos. Y esa formación cada vez está más implicada con la calle, cada vez más. Bueno, pues para acabar, oye, agradecer a todos los que nos escuchan, que estén con nosotros, decirles que estamos con ellos a través de las ondas. Y 2 cosas. Una, que el nuevo tiempo merece la pena. Merece la pena vivir la aventura de construir sociedades mejores, merece la pena esforzarse, merece la pena el conocimiento científico, merece la pena estudiar en la UNED y también en la Complutense. Muchas gracias por venir, Fernando. Gracias. Y sobre todo, yo creo que es importante abordar el tiempo con lo que decía Hegel, que era el optimismo de la voluntad, porque es verdad que el mundo, la sociedad, nuestra España y cada uno de nosotros tenemos por delante un futuro que va a depender de nuestro trabajo. Muchas gracias. Reflexión acerca del trabajo social, los estudios, los nuevos estudiantes y los profesionales que han cursado esta titulación. Un análisis que ha corrido a cargo hoy en Sin Distancias del catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, y Fernando de Lucas, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. En este punto nos despedimos. Os damos las gracias por haber elegido la UNED y os recordamos que mañana a la misma hora volvemos a estar con vosotros en Sin Distancias, aquí en Radio 3. Adiós.